rápidamente, dirían algunos. El cuerpo fue entregado a la familia solo 48 horas después del crimen. Las autoridades explicaron que la autopsia fue breve y que no había nuevos elementos que investigar. La respuesta dejó a muchos desconcertados. ¿Cómo era posible que un crimen tan mediático y violento tuviera un procedimiento tan exprés? El sábado siguiente, en medio de un operativo discreto, el cuerpo de Valeria fue enterrado en el Panteón Jardines del Silencio. Allí se congregaron figuras del entretenimiento, amigos, fans y medios de comunicación. Pero algo llamó la atención: el ataúd nunca fue abierto al público, ni siquiera para un último adiós de los más cercanos. Algunos allegados comentaron que los agentes del Ministerio Público insistieron en mantenerlo cerrado por respeto debido al estado del cuerpo. Sin embargo, eso no hizo más que encender las dudas. Uno de los primos de Valeria, que pidió no ser identificado, hizo una declaración fuera de cámaras que pronto se viralizó: no nos dejaron ver su rostro. No nos dejaron despedirnos. Algo no está bien con esto. En redes sociales, los usuarios comenzaron a preguntarse por qué no se había compartido un informe oficial completo de la autopsia. Y lo que más desconcertó a muchos fue que ni los videos de seguridad del crimen, ni el arma usada, ni los detalles del atacante fueron revelados públicamente. La policía simplemente se limitó a decir que el caso estaba cerrado y que el autor del crimen, un hombre aún sin identificar completamente, se suicidó minutos después del ataque. Pero no hubo fotos, ni video, ni detalles que confirmaran esa versión. Todo parecía envuelto en una bruma de misterio y silencio. Los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos hablaban de un segundo atacante. Otros aseguraban que Valeria estaba investigando algo comprometedor antes de morir. E incluso surgieron teorías de que la joven había recibido amenazas días antes, pero que no las había tomado en serio. Lo cierto es que el funeral, que debía ser un espacio de consuelo y despedida, terminó despertando más preguntas que respuestas. Las flores que cubrían el ataúd eran hermosas, pero no lograban ocultar el malestar creciente entre quienes conocían a Valeria. Algo no cuadraba. El duelo fue reemplazado poco a poco por la sospecha, y los murmullos de conspiración comenzaron a colarse entre los asistentes. Pocos sabían que lo peor estaba por venir. Porque a solo unos días del entierro, y con el país aún llorando su muerte, una noticia sacudiría todo de nuevo: la tumba de Valeria Márquez sería abierta por orden de la justicia. Y lo que allí se encontraría, cambiaría la historia para siempre. Pasaron apenas 3 días desde el funeral cuando la calma aparente se rompió de forma abrupta. El luto nacional por la pérdida de Valeria Márquez aún era profundo, pero algo inesperado comenzó a agitar las aguas en los pasillos del Ministerio Público. Una denuncia anónima llegó a manos de la Fiscalía, con un contenido tan perturbador que no podían simplemente ignorarlo. Se trataba de un sobresellado sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano en tinta negra, con una caligrafía temblorosa pero firme. El texto, breve, pero directo, señalaba que el cuerpo de Valeria podría no estar completo, que faltaban órganos, y que existían marcas en su piel que no se habían incluido en el informe forense oficial. Lo que más llamó la atención fue la frase final: lo que enterraron no está completo. Busquen antes de que lo desaparezcan todo. Junto a la carta, se incluían 3 fotografías borrosas, aparentemente tomadas con un teléfono móvil desde una distancia considerable. Las imágenes, según los expertos forenses que las examinaron más tarde, parecían mostrar el cuerpo de una joven con heridas que no coincidían con las causas de muerte anunciadas públicamente. Había cortes finos y simétricos en la espalda y un vendaje improvisado en el abdomen. ¿Qué ocultaban esos vendajes? ¿Por qué nadie había mencionado eso antes? La fiscal encargada del caso, María Luján Santillana, convocó a una reunión de emergencia. A puerta cerrada, se analizaron las evidencias recibidas y se tomó una decisión sin precedentes: solicitar una orden judicial para exhumar el cuerpo de Valeria Márquez. La fiscal argumentó que existían elementos suficientes para presumir irregularidades en el manejo del cadáver y posibles omisiones graves en el informe pericial. La decisión no fue fácil. La opinión pública aún estaba muy sensible, y la familia Márquez no había sido notificada. Sin embargo, por la naturaleza de la denuncia y el contenido gráfico de las fotos, se activó un protocolo de investigación interna. La fiscalía temía que pudiera tratarse de un caso de tráfico de órganos, encubrimiento médico o incluso manipulación del cadáver post-mortem. Cuando la noticia se filtró a la prensa, como suele suceder en casos mediáticos, las redes sociales se incendiaron. El hashtag #Justicia para Valeria volvió a ser tendencia. Algunos pedían claridad, otros exigían respeto,
Y muchos más simplemente no podían creer que el caso estuviera tomando ese giro macabro. ¿Cómo es posible que haya sospechas de esto y nos lo hayan ocultado?, decía una usuaria. ¿De qué murió realmente Valeria?, preguntaba otro internauta. La fiscalía se vio obligada a emitir un escueto comunicado: en atención a nueva evidencia, el cuerpo de la joven Valeria Márquez será exhumado para una evaluación forense complementaria. Las diligencias serán realizadas bajo estricto resguardo judicial. Pero no dieron más detalles. Ni explicaciones. Ni plazos. Los padres de Valeria, al ser contactados, entraron en crisis. La madre, Clara Márquez, declaró entre lágrimas: ¿ahora me dicen que tal vez no era mi hija la que enterramos? ¿O que le hicieron algo más después de muerta? Esto es una pesadilla sin fin. El padre, visiblemente alterado, se negó a hablar con los medios. Entretanto, los periodistas que cubrían el caso empezaron a investigar más a fondo. Descubrieron que el médico forense responsable de la autopsia original había renunciado sorpresivamente 2 días después del funeral, sin dar motivos. También trascendió que uno de los empleados del cementerio donde fue sepultada Valeria había sido suspendido por violación de protocolos de seguridad, aunque no se dieron detalles del incidente. Todo comenzaba a formar un rompecabezas perturbador. ¿Qué había dentro de ese ataúd? ¿Por qué tanto secretismo? ¿Y quién se atrevió a romper el silencio con una denuncia tan peligrosa? La tumba, que apenas había sido cerrada, estaba a punto de ser abierta otra vez. Pero esta vez, no por amor o duelo, sino por la necesidad de descubrir una verdad que había sido enterrada demasiado rápido. El operativo que paralizó a todo el país. Con una discreción extrema y bajo fuertes medidas de seguridad, se procedió a la exhumación del cuerpo de Valeria Márquez, la joven influencer asesinada en circunstancias aún no esclarecidas. El cementerio Jardines del Silencio fue cerrado completamente, sin permitir la entrada ni siquiera a la prensa. La orden era clara: que nada ni nadie interfiriera. Agentes del Ministerio Público, peritos forenses, representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un notario público formaban parte del contingente. Se desplegaron drones en la zona, se cortó la señal de celulares en un radio de 500 metros y se prohibieron grabaciones. Todo debía manejarse con el máximo sigilo. Y es que lo que estaba en juego no era solo la reputación de las instituciones, sino el esclarecimiento de un posible encubrimiento criminal. El ataúd fue desenterrado en completo silencio. Solo se escuchaban las palas, los pasos, el crujido de la tierra. El ambiente era fúnebre y tenso. Al abrir el féretro, los peritos se miraron entre ellos con inquietud. El cuerpo de Valeria se encontraba en un estado más avanzado de descomposición del esperado, considerando el poco tiempo desde el entierro. Pero eso no fue lo más alarmante. El informe oficial original establecía que la causa de muerte había sido una herida de arma blanca en el pecho, que le perforó el corazón. Sin embargo, durante la nueva inspección, no se encontró rastro de esa herida con la claridad que se esperaba. En cambio, lo que sí se halló fueron cortes finos y quirúrgicos en la zona abdominal y en la espalda, hechos con precisión médica, como si alguien hubiera abierto el cuerpo, después de la autopsia oficial. Peor aún, al practicarle una nueva evaluación forense, faltaban órganos vitales: el hígado, un riñón y parte del sistema digestivo no estaban en su lugar. No había explicación legal, ni documentación que justificara la extracción de esos órganos. Todo apuntaba a que alguien había manipulado el cuerpo sin autorización y con fines desconocidos. El hallazgo fue devastador. Los expertos decidieron trasladar el cuerpo completo a un laboratorio forense del Estado para realizar una nueva autopsia exhaustiva. Mientras tanto, se emitió una orden urgente para investigar a los médicos que realizaron la primera necropsia, al personal del hospital y, de manera inesperada, al director del cementerio, quien habría sido visto en la noche del entierro dando órdenes fuera de protocolo. La fiscal María Luján Santillana convocó una rueda de prensa horas después. Aunque se negó a dar detalles específicos por respeto a la familia y la investigación en curso, confirmó que se habían detectado anomalías significativas en el cuerpo de Valeria y que el caso se reabría oficialmente como homicidio agravado con indicios de mutilación post-mortem. Las redes sociales explotaron. Nadie podía creer lo que estaba sucediendo. Los titulares eran apocalípticos: cuerpo mutilado, ¿quién está detrás de la manipulación del cadáver de Valeria? ¿Tráfico de órganos en casos mediáticos? La gente exigía justicia, claridad y, sobre todo, que se identificara a los responsables de semejante profanación. Mientras tanto, la familia Márquez fue resguardada por un equipo psicológico y legal. La madre de Valeria entró en estado de shock al recibir la noticia. ¿Qué más le van a hacer a mi hija?
Ni muerta la van a dejar en paz, gritó entre sollozos al salir del Ministerio Público. El caso había dado un giro escalofriante. Lo que parecía un crimen cerrado, se convertía en un escándalo de proporciones nacionales. Y todavía había muchas piezas que no encajaban. ¿Quién ordenó esas extracciones? ¿Con qué propósito? Y lo más inquietante, ¿estaba Valeria realmente muerta cuando fue intervenida por última vez? Las respuestas estaban por llegar, pero el horror apenas comenzaba. La presión mediática era insoportable. Las autoridades apenas podían contener la avalancha de rumores que se expandía minuto a minuto en redes sociales. El nombre de Valeria Márquez volvía a copar los titulares, pero esta vez no por su trágica muerte, sino por la oscura red de misterios que rodeaba su cadáver. Mientras tanto, la fiscalía puso sus ojos sobre un personaje clave, el doctor Elías Navarro, el forense que firmó el informe de la autopsia original, y que había renunciado apenas 2 días después del entierro. Las sospechas eran muchas. Navarro, un médico de carrera intachable, con más de 20 años de experiencia y ningún antecedente disciplinario, desapareció del radar. Su teléfono estaba desconectado, su casa vacía, y su cuenta bancaria había sido vaciada en 3 movimientos rápidos justo antes de su dimisión. Era como si hubiera querido borrar su rastro. Pero no logró ir muy lejos. Gracias a un seguimiento realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera, se descubrió que Navarro había comprado un pasaje terrestre a Guatemala bajo un nombre falso. Fue detenido en un hostal de carretera cerca de la frontera. Llevaba una mochila con documentos médicos, una laptop encriptada y una pistola sin registrar. El forense sabía que estaba en peligro. Tras ser trasladado bajo estricta vigilancia al Ministerio Público, Navarro pidió hablar directamente con la fiscal Santillana. Lo que dijo dejó a todos helados. Yo no hice la autopsia completa, confesó. Me obligaron a firmar un informe que ya estaba redactado. Cuando abrí el cuerpo de Valeria, noté las incisiones limpias y la ausencia de órganos clave. Lo reporté a mis superiores, y me advirtieron que no debía seguir con eso. Según su testimonio, la presión vino desde dentro del propio sistema. Navarro relató que un hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, llegó al laboratorio forense con una autorización sellada por un juez de apellido ficticio, y exigió llevarse ciertos fragmentos del cuerpo de Valeria para análisis toxicológicos especiales. El forense, confundido pero asustado, accedió. Pero lo que ocurrió después lo llenó de culpa. El cuerpo volvió con vendajes mal hechos y un olor raro. Parecía que no lo habían refrigerado correctamente. Cuando quise rehacer el reporte, me amenazaron. Me dijeron que si hablaba, mi familia estaría en peligro. Navarro aseguró que desde entonces comenzó a recibir llamadas anónimas, autos sin placas rondaban su casa, y sus cuentas médicas empezaron a ser auditadas de forma agresiva. La declaración de Navarro no solo confirmaba la hipótesis de manipulación post-mortem, sino que encendía una alarma aún más grande. ¿Quién dentro del sistema judicial tenía el poder de falsificar órdenes oficiales y manipular pruebas? La fiscal Santillana abrió inmediatamente una línea paralela de investigación para identificar al juez fantasma y a los funcionarios que permitieron semejante fraude. Mientras tanto, el cuerpo de Valeria seguía bajo análisis en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Un equipo multidisciplinario descubrió rastros de un conservante químico muy utilizado en laboratorios clandestinos de tráfico de órganos. Además, la nueva autopsia reveló algo desconcertante, una pequeña incisión detrás de la oreja derecha, apenas perceptible, que podría haber sido usada para insertar algún tipo de microdispositivo, o realizar una intervención cerebral desconocida. ¿Qué estaban haciendo con el cuerpo de Valeria? ¿Era simplemente tráfico de órganos, o había algo más? ¿Podría tratarse de un experimento ilegal? Las teorías comenzaron a dispararse, y los medios hablaban abiertamente de una red clandestina operando desde dentro del Estado. La indignación pública creció. Miles de personas salieron a las calles con velas encendidas exigiendo justicia. La imagen de Valeria, convertida en un símbolo, se multiplicaba en carteles, pancartas y muros digitales. Pero en lo más profundo del caso, seguían ocultos los nombres más peligrosos. Y alguien estaba dispuesto a todo para que esa verdad nunca saliera a la luz. El país entero seguía en vilo. Lo que comenzó como un trágico asesinato en pleno live había desatado una tormenta de revelaciones, filtraciones, encubrimientos y sospechas que parecían no tener fin. Valeria Márquez, esa joven influencer que conectaba con millones desde su habitación, se había convertido en el epicentro de un escándalo que tocaba las fibras más sensibles del poder. La apertura de su tumba, ordenada apenas unos días después de su funeral, fue la gota que colmó el vaso.
La noticia se filtró primero en redes sociales, luego en medios alternativos, y finalmente fue confirmada por la Fiscalía. Se había autorizado la exhumación del cuerpo de Valeria Márquez para una segunda autopsia. El motivo oficial, verificar irregularidades en el primer informe forense. Pero la verdad era mucho más oscura. Lo que encontraron los peritos en esa segunda revisión heló la sangre de los presentes. Faltaban órganos vitales. Riñones, parte del hígado y tejido del sistema nervioso habían sido extraídos con cortes limpios, casi quirúrgicos. No había explicación legal, ni rastro en los registros. Alguien, en algún momento entre la autopsia inicial y el entierro, había manipulado su cuerpo con total impunidad. La prensa, presionada por los altos mandos, trató de silenciar la noticia. Pero las redes sociales no perdonaron. Miles comenzaron a compartir fotografías del expediente filtrado, declaraciones de un trabajador del cementerio que había visto movimientos nocturnos en la tumba, y supuestas grabaciones de cámaras cercanas mostrando vehículos oficiales sin placas entrando al panteón a horas indebidas. La indignación escaló. Activistas, familiares y hasta figuras públicas exigieron una comisión independiente para investigar no solo el asesinato de Valeria, sino todo el entramado que parecía ocultarse tras su muerte. Y entonces, surgió otro hallazgo, una computadora portátil escondida en una caja de maquillaje en su habitación. Dentro había carpetas cifradas, videos y capturas de pantalla que confirmaban lo que muchos ya sospechaban: Valeria había estado investigando por su cuenta. Tenía pruebas de una red clandestina que operaba en clínicas privadas, falsificaba diagnósticos y experimentaba con pacientes sin consentimiento. Algunos nombres involucrados eran escalofriantes: empresarios, doctores prestigiosos y hasta un excomisionado de salud. La pregunta era inevitable: ¿estaba Valeria a punto de revelar todo eso durante su live? ¿La mataron para callarla? El patrón comenzaba a ser evidente. El video del ataque, que desapareció misteriosamente de la plataforma, fue recuperado parcialmente por expertos cibernéticos. En él, se podía escuchar a Valeria decir: «Esto no lo hago por fama. Lo hago porque ya no puedo seguir callando». Poco después, la puerta se abre violentamente, se escuchan gritos, un disparo, y silencio. Un silencio que todavía retumba. Las autoridades, ahora forzadas a actuar bajo la presión pública, prometieron proteger las pruebas encontradas y seguir todas las líneas de investigación, sin importar a quién implicaran. Pero la desconfianza era total. En un país donde los poderosos muchas veces escapan ilesos, nadie creía en promesas. La tumba de Valeria Márquez había sido abierta con el pretexto de una revisión legal. Pero, simbólicamente, había abierto una herida profunda en la sociedad. La de la impunidad, el abuso de poder, el silencio impuesto con balas. Su rostro, sonriente en miles de publicaciones, ahora encabezaba pancartas, murales y portadas. No como influencer, sino como símbolo de resistencia. Como la joven que intentó decir la verdad, y fue callada por ello. Y aunque intentaron sepultarla 2 veces, una en vida y otra en muerte, su historia ya había echado raíces. Y la semilla de la verdad, aunque se esconda bajo tierra, siempre encuentra cómo romper el suelo. El caso de Valeria Márquez, que ya había estremecido al país, entró en una nueva fase cuando la Fiscalía reveló un giro inesperado: una cadena de correos electrónicos interceptados entre 2 médicos vinculados a una prestigiosa clínica privada. En ellos, se hablaba de una paciente marcada con código VM y se discutía la extracción controlada de órganos bajo riesgo de exposición mediática. No lo decían con nombres, pero todos sabían de quién hablaban. Ese código, VM, se convertiría en una pieza clave del rompecabezas. Peritos cibernéticos confirmaron que el nombre correspondía a Valeria Márquez y los detalles coincidían con el estado clínico de su cuerpo al momento de la segunda autopsia. Se abría una puerta hacia un sistema clandestino, donde las víctimas no eran elegidas al azar, sino seleccionadas por su visibilidad. Las redes se llenaron de indignación. Miles de usuarios organizaron vigilias virtuales. Afuera del Ministerio Público, se alzaron carteles con frases como: «No fue un robo. Fue un mensaje, y nos matan en vivo, nos callan en silencio». Cada día, más voces se sumaban. El caso ya no era solo de Valeria, se había convertido en una lucha colectiva contra un sistema que parecía podrido desde las entrañas. Sin embargo, la respuesta institucional fue contradictoria. Mientras algunas autoridades prometían transparencia, otras intentaban desacreditar el perfil de Valeria, señalando sus afiliaciones con grupos conspirativos o su tendencia a exagerar denuncias. Incluso se llegó a sugerir que sufría de paranoia digital, en un intento evidente por desacreditar su testimonio póstumo.
Pero la sociedad ya no estaba dispuesta a callar. El rostro de Valeria apareció proyectado en la fachada del Palacio de Justicia durante una manifestación masiva. Su voz, rescatada de viejos videos, se mezclaba con el clamor popular: la verdad es lo único que no pueden quitarme. Era como si hablara desde algún rincón del tiempo, más viva que nunca. En los días siguientes, 3 funcionarios de salud fueron arrestados. Un cuarto huyó del país. La fiscal santillana pidió medidas cautelares para los testigos y peritos que trabajaron en el caso. La presión internacional aumentó. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó informes completos del proceso y envió observadores. A pesar de todo, la herida seguía abierta. No había condenas firmes. No todos los culpables habían sido identificados. Y muchos seguían temiendo que el caso fuera sepultado por el olvido, como tantas veces había ocurrido en el pasado. Pero esta vez, había una diferencia. Esta vez, el crimen fue en vivo. Y millones lo vieron. Y aunque intenten borrar los rastros, aunque manipulen cuerpos y verdades, la imagen de Valeria sigue flotando en la memoria colectiva, como un faro en medio de la oscuridad. No por su fama, sino por su valentía. Porque Valeria no fue solo una víctima. Fue la llama que encendió un fuego que ya nadie puede apagar.